Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí quien les habla es el profeta Joel Ráfaga de Yada 5M, un visionario de Yada 5M, donde hace 3 años Dios me dio esta visión de poder enseñar a aquellos que quieren que sus dones, eh, vamos a decir, crezca o solamente descubrirlo o saber qué ministerio. También soy miembro de la Iglesia de la Tribu de Judá aquí en Francia y participando también en la obra del Señor con una iglesia franco-brasilera. Quiero seguir hablando con ustedes y empezando con una reflexión, algo que me llamó la atención cuando estuve mirando al respecto de este versículo. Estamos hablando no sé en qué horario estés, pero bueno, cuando quieras te invito a que des like, me gusta y también pulgar para arriba y compartir, porque así es que el Evangelio se puede proclamar en todo el mundo. Entonces, vamos a hablar lo que dice en la Biblia en el capítulo de Mateo, capítulo 17, estamos hablando del impuesto del templo. Es algo que está ahí en el medio, pero hace llamar, es decir, llama un poco la atención porque creo que como Mateo fue uno de los cobradores de impuestos, él, mmm, vamos a decir que quiso marcar algo que conocía y marcar en la historia de Jesucristo también y de su vida, de su trabajo. Es como si usted fuera, no sé, plomero y quisiera que en su libro el oficio de plomero se remarque. Entonces, la primera cosa que dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, entonces quiere decir que a Capernaum, ahí donde se cobraban los impuestos, es decir, era el momento en el templo que la gente venía y pagaba los impuestos, tenía sus cambios de moneda y todo eso, desde los tiempos de los tiempos del Éxodo, los tiempos de eh, Moisés y el tiempo que estaba toda la ley, que había los más pobres que podían pagar con eh, esa moneda. Y eso siguió hasta que se convirtió en un impuesto que después Roma, claro, aprovechó. Pero tenía la moneda que no era romana, sino la moneda que siempre fue una moneda de ellos mismos, que solamente se manejaba en el templo. Así que para cambiarla tenían que cambiarla antes. Entonces cuando estaban ahí, no le dijeron a Mateo mismo, vieron que no fue Mateo que le dijeron a ellos que alguien que sabía algo, no, le dijeron a Pedro, ¿verdad? Le dijeron a Pedro, este, su maestro no paga el impuesto del templo. Ellos estaban asombrados de que si no pagaba el impuesto, quiere decir que estaba no solamente no haciendo las cosas que decía, ¿verdad? Porque era, verdaderamente era judío y todo lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Pedro le dijo, sí lo paga. Pedro ni siquiera dudó porque creyó en la palabra de Jesús y creyó en lo que hacía y creyó de que no iba nunca a pensar y pasarle por la cabeza de que Jesús no pague los impuestos. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando amamos a alguien, cuando queremos a alguien, cuando tenemos confianza a alguien, al pastor, al hermano, a la hermana, a alguien de la familia. No dudamos ningún momento, en ningún minuto decimos no, esta persona no es así. No,
esta persona no puede ser así, no, esta persona es correcta, esta persona lo hace. Entonces la gente tiene que pensar de nosotros y de ti, que nosotros lo que decimos lo hacemos, y que cuando hablamos de la verdad lo hablamos, y cuando decimos no hacer esto porque está mal, porque la Biblia lo dice, porque a Dios no le gusta, es que también tenemos que mostrar. Ahí Jesús mostró, no tenía nada que mostrar, pero él le dijo sí lo paga, con una rapidez, una seguridad que lo confirma, diciendo con esta actitud que tenía confianza y que nunca pensaría que iba a pasar por la mente de Jesús de evitar los impuestos. Respondió Pedro, ¿verdad? Al entrar Pedro en la casa se adelantó Jesús a preguntarle. Jesús ya sabía, usó lo que nosotros usamos, el don de ciencia, nada más que Jesús es el Hijo de Dios y también el Espíritu Santo hoy nos da esa capacidad. El don de ciencia, sabía lo que había ocurrido. Entonces ni siquiera lo dejó hablar a Pedro, nada, nada. Solamente dijo, ¿tú qué opinas, Simón? Con una pregunta ya, en una pregunta que podría ser que esté trabajando en el camino, el enemigo puede estar trabajando en el enemigo en el camino diciendo, no, él no paga, tenés que preguntarle, vas a darte cuenta, no sé cuántas cosas el enemigo puede hacernos y darnos cosas, imponernos en la cabeza para después cuando lleguemos nos sientamos un poco desconcertados cuando empecemos a pensar mal de la persona y que cuando lleguemos a la verdad ¿por qué me dejé, vamos a decir, embobinar con esa persona o con los espíritus o los pensamientos malos, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ¿qué opina Simón? Que los reyes de la tierra, ¿a quienes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Entonces Pedro, a los demás, contestó Pedro, es normal, claro que sí, al hijo del rey no le vas a cobrar el impuesto. Entonces Jesús no tenía ningún motivo de pagar los impuestos. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús, afirmándole lo que Pedro, asegurándose que Pedro escuche bien, que preste atención y que se dé cuenta que él no tenía que hacerlo. Entonces Pedro, ahí estaba, todas las dudas se borraron. Si había duda, como lo habría en nosotros mismos. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tomadla y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. No solamente Pedro, que alguien que tenía capacidad de pescar, alguien que sabía dónde tirar el anzuelo, alguien que sabía, que conocía que los pescados podrían comer unas piedritas o algo así, que no sea comida. Todo lo que Pedro sabía, Dios nos usa como Jesús a Pedro diciendo, todo lo que sabes, anda y vas a ver que lo que yo te muestro, con lo que sabes, con lo que aprendiste desde chico, vas a ver que las cosas inusuales también son usadas, lo mínimo que sepas, con lo mínimo de tu experiencia. Entonces sepan que no solamente pagó por Jesús y pagó por él. ¿Por qué? Porque Jesús es el sustituto. Jesús, la moneda principal, esa moneda significaba cuatro dracmas. Eso significaba que podía pagar por Jesús y por él. Es decir, Jesús le dio a él la manera de cómo pagar los impuestos y a la misma vez pagar el suyo. Jesús siempre va a estar ahí por nuestras necesidades, estar ahí para ayudarnos a que en la política, en lo espiritual, en la familia, cuando venimos a Él, ni siquiera necesitamos preguntarle porque Él sabe lo que íbamos a preguntar y necesitar.